Hola amigos, aquí Sansfeld trayéndoles el Cap 11 de Fire Force Super. Bueno, antes de empezar, quería enviarles un gran saludo y un gran abrazo a Son Goku Ultra Dios de la Muerte, Juan Miguel Sánchez Sevilla, Artín José Escorcía Martínez, Son Kirito Moratalla, Malcolm Medio, Shayot SSJ, Lautaro Valdés, Arrow 18, Ángel Pérez, Dieguín Fanfix y Gameplays, Christopher Tixilema, Zack Mega, Wilmer Samara, Carol Tepach, Gabriel Dracule, Super Black Teorías, Alexander Marín Montoya, Son Goku SSJ Dios, Goku Dios Destructor, Carlos Cardosa Reyes, Raulx 321, Goku Sama 432, Lautaro González, Enrique BM, Rufus Elpro, César Penorio y Joao Casemiro. Si les gusta, dale manito arriba y suscríbete. Y también activa la campanita para recibir las notificaciones cuando haga un nuevo video. Sin nada más que decir, vamos con el capítulo. Vemos como había un informe. Vemos como todos estarían viendo la información. El capitán diría: estos son los registros de incidentes que pueden estar conectados a los vestidos de blanco que descubrimos el otro día. El teniente diría: el primer fuego de la octava. Este es el informe de investigación de justo después de que la hermana y Maki se unieran. Goku preguntaría: ahora que lo pienso, ¿cómo fue que se creó la octava? Maki diría: no he escuchado sobre lo que pasó antes de unirme. El capitán y el teniente se mirarían. El capitán diría: bien, veamos. Tiene que ver con el asunto del corazón de la octava. Así que, teniente, diles. El teniente diría: El capitán diría: eres el mejor hablador. Es una orden. Entonces el teniente cerraría sus ojos. Año solar 195. Fuerzas Armadas Imperiales de Tokio. Base Yokota. Entonces vemos como alguien estaría comiendo. Se vería que sería el teniente. La oscuridad vuelve a brillar, que ya me acostumbré a caminar en ella. Sueño con obtener seguridad, si mi vida aburre por la falta de acción, la luz puede volverse oscuridad. Si es que no sabes bien qué camino tomar, esos celos te pueden traicionar. No vayas a dejar que te sofoquen. El sentimiento de recordar a quien no está es como una melodía que vuelve a resonar. Me dices no hay eternidad, no hay eternidad. Entonces sonreiré, pues debe ser bueno en verdad. Si aquella luz que brilla hoy se quiere apagar, tengo el fuego, el de la vida. Hasta que se extinga vamos juntos a avanzar. El resonar de un juguete puede ser lo que cure el dolor. Solo asegúrate de atesorarlo bien. Me dices no hay eternidad, no hay eternidad. Tengo el fuego, el de la vida. Hasta que se extinga vamos juntos a avanzar. Vemos como el teniente estaría junto a alguien. El teniente diría: escuche que ha habido otro aumento de infernales últimamente. La persona que estaba sentado con el teniente diría: tal vez haya algo mejor que podríamos estar haciendo además de patrullar e investigar criminales. El teniente diría: los infernales están bajo la jurisdicción de la Fire Force Especial. No te hagas ideas raras. Pero alguien diría: Sargento Inawa. Vemos cómo sería Maki. El teniente la miraría. Maki diría: si me disculpa. Entonces Maki se iría. El sujeto diría: no la reconozco. ¿Acaso es? El teniente se pondría sus lentes. La hija del general Ose, soldado raso Maki Ose. El otro diría: es muy delgada. Está bien. El teniente diría: ella se esfuerza el doble que el resto. También entrena más duro de lo que se le pide. Ella construirá su fuerza antes de que lo notes.
El otro diría: es impresionante para ser hija de un general. El teniente diría: sin embargo, ella todavía es la niña de papá y solo entró por él. Ella es demasiado amable. Y desesperadamente no está hecha para ser un soldado. Todo el trabajo que hace ahora podría no servir nada. El otro sujeto daría un suspiro. Como siempre eres estricto. Si ella se esfuerza tanto, deberías estar detrás de ella. El teniente diría: el esfuerzo perdido no se llama esfuerzo. No es diferente de un goldbreaker. El otro sujeto diría: me sorprende que digas algo así sobre una chica linda. El teniente diría: eso es porque eres muy amable, Toho. Pero se vería como dejarían una pistola en la mesa. El teniente diría: pasa algo con esa pistola. Toho diría: seguiré a la Fire Force especial y la tomé para ser bautizada en la iglesia. El teniente diría: hablando de desperdicios. Toho diría: desperdicios, entre un arma que fue bautizada y una que no. ¿Preferirías ser disparado con la bautizada? No. El teniente no entendería. Toho preguntaría: ¿qué te parece, Inawa? Si vas a la iglesia y bautizas tu arma también, solo para probarlo, tu punto de vista podría cambiar un poco. El teniente tomaría las bandejas y diría: yo no creo en Sol, y no es que los efectos de disparo de un arma cambien solo porque sea bautizada. Toho diría: te conozco desde hace mucho. Sabía que dirías eso. El teniente preguntaría: ¿cómo alguien como tú sigue andando conmigo? Toho diría: Inawa, no eres tan frío como crees que eres. Estás llevándote mi bandeja con la tuya. Luego de eso, vemos como ya habría anochecido. Vemos como Toho estaría leyendo un libro, mientras que el teniente estaría durmiendo. Pero en eso se vería como las manos de Toho comenzarían a expulsar fuego. Entonces empezaría a sonar la alarma. Vemos como el teniente se levantaría y vería lo que pasaba. El teniente se quedaría impactado y diría: Toho. Toho diría: Inawa, dispara. Dispárame, mientras estoy consciente. Date prisa y dispárame. Dispara. Entonces el teniente apuntaría. Toho empezaría a gritar. Pero el teniente recordaría lo que le dijo Toho. Entonces se vería como soldados comenzarían a llegar. Todos lo apuntarían. El teniente diría: esperen. Pero ellos no escucharían y comenzarían a disparar. El teniente solo se quedaría impactado y diría en su mente: ¿por qué no pude dispararle? No pude hacerlo. A la mañana siguiente, vemos como el teniente estaría caminando por la ciudad. Pero vería como unos matchbox pasaban. El teniente seguiría los matchbox. El teniente estaría mirando el accidente. Alguien diría: los rayas azules han llegado. Dirigiremos a los civiles y verificaremos la extensión del incendio hasta que terminen de ponerlos a descansar. Pero en eso se vería al capitán. Reportándome: estoy a cargo de los bomberos, soy Akitaru Obi. El hombre de la Fire Force diría: escuchamos que hay dos infernales. El capitán diría: sí, hay dos, pero están en diferentes locaciones. Uno es beligerante, y actualmente está corriendo dentro de nuestro cordón. El otro es más dócil, y se queda dentro de esta tienda. Dos soldados de la Fire Force dirían: uno de dos de ellos. El otro diría: no serán muchos puntos, El capitán diría: puntos. El hombre diría: la situación es clara. Los bomberos retrocedan. Comenzaremos con el número 1. Dejen al de menos puntos en paz. Todos darían una sonrisa. El teniente solo miraba esto. Una mujer diría: disculpe, señor, mi esposo está soportando esas llamas. Por favor, ponga fin a su miseria rápidamente. El hombre diría: hay una orden de precedencia que seguimos en una escena. Déjenos manejar los arreglos de ponerlo a descansar. Andando. La mujer diría: espere, por favor. Pero no le harían caso. Pero alguien diría: disculpe. El hombre se detendría. El capitán diría: ¿no significaría eso enviar a dos hombres en persecución, dividiendo sus fuerzas en dos y ponerlos a descansar a ambos? El hombre diría: somos profesionales.
Existe el juicio en el sitio. El capitán diría. Hablan de los puntos. El hombre diría. Así es. Al asignarles rangos a los infernales, y otorgarles puntos basados en resultados, puedo mantener la moral de mi equipo. El capitán diría. Mantener su moral. La moral no significa nada cuando pones a una persona a descansar, ¿verdad? El hombre diría. No adivines nuestro trabajo, aficionado. Entonces el hombre pasaría del capitán. Ustedes los bomberos solo preparen el agua. La mujer estaría rezando. No Bozan, tú puedes. Tú puedes. Lamento no poder hacer nada por ti. El capitán se acercaría y diría. Señora, si quiere, yo me encargaré de poner a su esposo a descansar. Por favor, permítame hacerlo. El teniente escucharía eso. Vemos cómo el capitán estaría rebuscando las cosas de la Fire Force y encontraría un hacha. Pero alguien diría. ¿Qué planeas hacer? El capitán se daría la vuelta y preguntaría. ¿Quién eres? El teniente diría. Sargento Takehisa Inawa, Fuerzas Armadas Imperiales de Tokio. Luego de eso, vemos cómo el capitán y el teniente estarían al frente de la casa. El capitán diría. Más allá de aquí está el territorio de los rayas azules. Si un soldado como tú y un bombero como yo cruzamos esta cinta, seremos severamente castigados. El teniente quitaría la cinta. Comparado al sufrimiento del infernal que está dentro, aceptar el castigo no me molesta en nada. ¿Tú también piensas eso, no? El capitán daría una sonrisa. Luego de eso, vemos cómo el capitán y el teniente estarían afuera de un cuarto. El teniente diría. No soy seguidor piadoso de Sol. El teniente sacaría la pistola de Toho. Sin embargo, no pude dispararle con un arma bautizada. Vemos como el infernal estaría sentado. El capitán diría. Infernal confirmado. Sargento Inawa, no se trata de creer o no en Dios, sino cuánto puedo hacer por un infernal moribundo, creo que eso es lo importante. El teniente solo se quedaría callado. Los bautismos y las oraciones son parte de esa creencia y también son salvación para aquellos que dejan descansar a los infernales. El teniente empujaría al capitán y diría. Yo lo haré. El capitán juntaría sus manos. El fuego es la respiración del alma. El humo negro es la liberación del alma. El teniente diría. Cenizas fuiste y arte. Que tu alma. El capitán diría. Sargento Inawa, eres un hombre amable. El teniente se sorprendería y recordaría lo que le dijo Toho. El teniente comenzaría a temblar. Pero se recuperaría y volvería a apuntar. Entonces se escucharía un disparo. Luego de eso, vemos como ya habría atardecido. El capitán diría. Tienes agallas. El teniente diría. Tú eres el que tiene agallas. Si no hubieses entrado en acción, yo no habría hecho nada. El capitán diría. Decidirte a avanzar por su cuenta no es tan difícil. Después de todo, es fácil creer en ti mismo. Pero confiar en alguien más, actuar y sacrificarse son cosas que requieren una gran cantidad de coraje. Hoy, Sargento Inawa, ese coraje fue tuyo. El teniente diría. En ese caso, tú serías el rey. El capitán diría. Está decidido. Voy a establecer una compañía de Fire Force especial. Quiero ser soldado de fuego especial, para investigar el misterio de los infernales. ¿Cómo puedo sentarme sin hacer nada mientras el mundo arde a mi alrededor? El capitán diría. Necesitaré hombres como tú en mi compañía, quienes aprecian la vida por encima de cualquier otra cosa. El teniente diría. Cuando llegue el momento, llámame, por favor. Tiempo después. Vemos como el capitán y el teniente estarían afuera de la futura catedral de la octava. El capitán diría. Esta es la catedral de fuego que servirá como nuestra base. El teniente diría. Está tan deteriorado como podría esperarse de la vivienda de un grupo de marginados. Entonces, solo somos 2 miembros. El capitán diría. Oh, bueno. Reunir miembros en los que pueda confiar es una tarea difícil. El teniente daría un suspiro. De hecho, tengo en mente a alguien. Una subordinada de mis días como soldado. Alguien que trabaja más duro que cualquiera, pero no era muy útil como soldado.
muy compasiva, y piensa en los demás antes que ella, lo que la hace perfecta para tu octava. Maki se quedaría sorprendida. Goku daría una sonrisa. Como se esperaba de ti, Maki. Maki empezaría a llorar cómicamente. Pensé que solo me trajeron para hacer un escudo de carne debido a mi habilidad. En verdad, se lo agradezco, teniente. El capitán diría. Teniente, buen trabajo. El corazón de la octava permanece inalterado desde su fundación. Respeto y oraciones por los infernales que ponemos a descansar, liberación de las llamas para los que están vivos y atesorar las vidas humanas. El teniente diría. Esto se está convirtiendo en una larga historia, pero este fue la primera escena de fuego de la octava. Era un día caluroso. Era nuestra primera llamada, y todos estábamos nerviosos. La víctima que se había infernalizado estaba vestida de blanco. Lo pusimos a descansar sin incidentes, pero había muchos factores sospechosos sobre ese incendio. Cruz Roja desconocida. Sin familiares. La empresa donde trabajaba a toda prisa llegó a recoger sus efectos personales. El capitán diría. Al investigar, ese negocio todavía existe. Está localizado en Asakusa. Goku al escuchar eso daría una sonrisa y diría. Es la jurisdicción de la séptima. Vemos como alguien estaría caminando. Pero sería llamado por alguien. Benimaru-chan. El sujeto se detendría. Vemos como una anciana le estaría entregando algo. Hice algo de Daifuku. Llévate un poco contigo. El sujeto diría. No te digo siempre que no me gustan los dulces, vieja. La anciana tendría una sonrisa. Y veríamos que el sujeto era el capitán de la séptima. Luego vemos como el capitán de la séptima estaría cargando la bolsa que le dio la anciana. El capitán de la séptima diría. Hace demasiado. Pero un hombre diría. Hola, Beni-chan, no te había visto en 3 días. ¿Todo bien? El capitán solo se le quedaría viendo. El hombre diría. Ven a beber esta noche conmigo. Pero el capitán solo lo ignoraría y diría. Qué ruidoso. Vemos como el capitán de la séptima habría llegado a la base y diría. Daifuku de la vieja. Quien quiera, coma. Vemos como 2 chicas se asomarían a ver. Una diría. Amo el Daifuku de esa vieja dura de morir. La otra diría. Una vieja que no puede hacer Daifuku estaría mejor muerta. Las 2 se reirían. El capitán diría. Hinata, Ikage. Ustedes. Las 2 dirían a la vez. ¿Qué pasa, Waka? No escucharemos quejas. El hombre que lo acompañó a la reunión estaría ahí y diría. Solo repiten lo que dices, Waka. Este era el teniente. Saganiya Konro. El capitán diría. No escucharé quejas. El teniente diría. ¿Ves, eso mismo? Entonces las chicas comenzarían a comer. Una diría. Estos Daifuku son deliciosos. El último destello de una vieja dura para morir. La otra diría. La luz de una vieja dura para morir es sabrosa. El capitán diría. Yo nunca he dicho algo como eso. El teniente diría. Por cierto, Waka, nos contactaron los de la octava. Dicen que quieren investigar en nuestra jurisdicción algo relacionado al evangelista. El capitán diría. Qué fastidio. Solo ignóralos. Pero se vería como el capitán entraría y diría. Lo sentimos, pero ya estamos aquí. El capitán de la séptima solo se les quedaría viendo. El capitán de la séptima preguntaría. ¿Qué creen que hacen al irrumpir aquí? El capitán diría. Escuche que al capitán Shimon Benimaru odia ser molestado con formalidades, por lo que decidimos venir directamente. El capitán de la séptima diría. Así que vinieron sin anunciarse. Está bien. Y no me importa un poco esta investigación del evangelista, pero no puedo permitir que alguien venga a irrumpir en mi territorio. El capitán diría. El evangelista está produciendo infernales artificialmente. Es posible que la gente de esta área sea el siguiente objetivo. El capitán de la séptima diría. Eso es lo que dice el imperio, no. No es como si yo alguna vez hubiera visto a una persona convertirse en infernal. No soy tan ingenuo para creer eso. Goku diría. Yo sí lo he visto. El capitán de la séptima diría.
A mí no me interesa lo que un perro del imperio viera. No necesito escuchar cuentos de un cachorro crédulo. Goku se enojaría y diría: y yo no necesito escuchar eso de un incrédulo que no hace nada. El capitán de la séptima miraría a Goku. Goku diría: dicen que eres el soldado de fuego más poderoso. No. Eres tan poderoso que obligaste al imperio a reconocer la fuerza y Kesi de tu ciudad. Entonces es mi turno de mostrarte lo fuerte que soy, y hacer que me reconozcas. El capitán de la séptima diría: los incendios y las peleas son las flores de Edo, Pero en eso Goku voltearía a ver a otro lado. El capitán de la séptima diría: ¿qué es lo que te pasa? Goku diría: un infernal está cerca. Entonces alguien comenzaría a tocar una campana y diría: fuego, fuego, fuego. Maki diría: un infernal. El teniente de la séptima diría: tenías que maldecirnos, Waka. El capitán de la séptima diría: maldición. El capitán de la séptima diría: váyanse de aquí antes de que regrese. El capitán de la séptima miraría de dónde venía el fuego y diría: debe ser eso. ¿Quién? Un hombre que estaría a su costado diría: el siempre ostentoso Cántaro. El capitán de la séptima diría: él acababa de invitarme a beber. Entonces el capitán de la séptima tomaría una especie de lanza y diría: Cántaro del bloque 3 se ha convertido en infernal. Entonces él comenzaría a hacer giros raros con la lanza y los demás empezarían a decir: Seiya, Soiya, Seiya, Soiya. Goku estaría viendo con atención lo que hacía. Arthur preguntaría: ¿qué planea hacer? El capitán de la séptima diría: empieza el festival. Entonces él lanzaría la lanza. La lanza se prendería de fuego. Y comenzaría a destruir todo a su paso. Los hombres darían un grito de emoción. Goku seguiría viendo con atención. El capitán de la séptima tomaría otra lanza y saldría volando con ella. Arthur diría: voló. Goku diría: ya veo. Vemos como el capitán estaría volando y vería al infernal. El capitán diría: ahí estás, maldito viejo. Los hombres lanzarían sus lanzas al aire y éstas irían junto al capitán. Entonces el capitán de la séptima lanzaría todas las lanzas. Goku diría: otro bloque. La anciana que le dio los dulces al capitán de la séptima diría: podemos reconstruir las casas cuando queramos. Pero ahora que Cántaro se volvió un infernal, su vida ha acabado. Goku solo la escucharía y seguiría viendo al capitán de la séptima. El capitán de la séptima diría: mira esto, Cántaro. Todo el bloque es un desastre. Eres demasiado viejo para andar así, maldito viejo. El infernal gritaría. El capitán se estaría acercando al infernal y diría: rayos, típico de ti ser tan ostentoso, ¿verdad? El capitán daría una sonrisa. Entonces le traspasaría el pecho al infernal. Buen trabajo. El infernal tomaría al capitán de su hombro y desaparecería. Vemos como Goku estaría volando con la anciana. Goku la bajaría. La anciana diría: gracias por dejarme ver a Cántaro hasta el final. La forma de poner a descansar a alguien de Benimaru-chan fue demasiado ruda para alguien como tú de la octava. Así como la religión del santo solo ofrece sus oraciones, nosotros destruimos nuestras ofrendas de bloques. Todos en el mundo están aterrados por las llamas de la infernalización y buscan un lugar para morir. En lo que respecta a la gente de aquí, si tenemos que morir de todos modos, queremos que Benimaru-chan sea quien nos ponga a descansar. Shimon Benimaru, el rey de la destrucción de Asakusa. Goku solo estaría mirando todo lo que hizo. Luego de eso, vemos como el capitán estaría en su base. Vemos como él tomaría un dulce y le daría una mordida. ¡Qué dulce! A fin de capítulo.